Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Casa de América a esta presentación del facsímil editado por Círculo Científico Taberna Libraria sobre Juan Ponce León, edición conmemorativa del quinto centenario de su nombramiento como adelantado de la Florida en 1514, en el mes de septiembre de aquel año. Una edición en inglés y en español. Quiero saludar muy especialmente a los miembros de esta mesa, a don Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado de Gobierno para la Marca España, a don Fidel Sandagorta, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, a don Juan Gil, catedrático de Filología Latina, académico de la Real Academia Española y autor del estudio y transcripción de la obra que se presenta hoy, y a don Miguel de la Cuadra Salcedo, autor del prefacio de esta obra, buen amigo de esta casa con el que colaboramos en diversas actividades a lo largo del año, en particular con la ruta BBVA. La Casa de América, a lo largo de los últimos años, ha estado colaborando con Marca España, con la Fundación Consejo España-Estados Unidos, con el Círculo Científico, en diversas actividades, algunas relativas a don Juan Ponce León. De hecho, así fue en el año 2012 cuando tuvimos la visita de Rick Scott, el gobernador de la Florida, y en esta misma casa, en este mismo salón, se presentaron los actos conmemorativos del quinto centenario de la llegada de Juan Ponce León y de los españoles a la costa de la Florida. Y esto es importante señalarlo porque, como bien recordaba el anterior embajador de Estados Unidos en nuestro país, durante más tiempo ha ondeado el pabellón español en la Florida que la propia bandera de Estados Unidos de América. Eso demuestra los vínculos históricos que tenemos y que además, como veremos, también se sustentan en el presente y que tienen un gran porvenir. En el año 2013 hemos continuado con estas actividades, recordando la llegada de Juan Ponce León, actividades como un programa de radio especial que se emitió en directo desde la Casa de América para dar a conocer los vínculos históricos presentes y futuros que unen a Estados Unidos y a nuestro país y a España. Hemos también desarrollado actividades en el contexto de Fray Junípero Serra, aquel franciscano que nació que el año pasado conmemoramos su tercer centenario de su nacimiento, y que fundó diversas misiones importantes en la costa oeste, en lo que conocemos sobre todo como California. Y en este año 2014 hemos continuado recordando el legado español en Norteamérica, en particular en Estados Unidos de América, con un seminario sobre Bernardo de Gálvez, hace unas semanas en esta misma institución, en colaboración con la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Hoy nos encontramos en esta presentación de este facsímil y en el año 2015 continuaremos, porque el año 2015 también es un año relevante. Hay que recordar que se conmemora el 450 aniversario de la fundación de San Agustín por Pedro Menéndez de Avilés. Estamos trabajando con la Fundación Consejo España-Estados Unidos en algunas iniciativas, con la propia ciudad de San Agustín y de Avilés en una serie de actividades divulgativas para que conozcamos cuál es el legado español en la ciudad más antigua de Estados Unidos. Y también quiero saludar muy especialmente a la persona que ha hecho posible que hoy nos encontremos en la Casa de América, que nos reunamos, a don Dionisio Redondo, el director del Círculo Científico, quien desde el primer momento me manifestó su deseo de que la Casa de América colaborara en esta presentación, y no es la primera vez que lo hacemos, porque así también el año pasado presentamos la obra conmemorativa de Vasco Núñez de Balboa, una serie de textos en este mismo sentido, textos históricos de gran calidad. Y por supuesto también quiero saludar a la presidenta del capítulo español de las Hijas de la Revolución Americana, buenas amigas de esta Casa de América. Y sin más, le cedo la palabra a don Fidel Sandagorta, secretario general de la Fundación España-Estados Unidos. Muchas gracias, Tomás. Y yo, como dicen en Puerto Rico, me sumo a los saludos protocolarios, pero agradezco muy especialmente a la Casa de América y a ti personalmente la iniciativa de este acto de presentación del facsímil sobre Juan Ponce de León en su 500 aniversario. Y quería hacer una referencia especial a
uno de los protagonistas de esta iniciativa, que es Miguel de la Cuadra Salcedo. Miguel de la Cuadra era un héroe para mi generación y le admirábamos enormemente, pero también, además de las aventuras que tanto admirábamos en él, luego aprendimos a admirarle por ser el creador de esa iniciativa magnífica que ha sido la Ruta Quetzal, que es una de las grandes iniciativas para promover los vínculos entre los jóvenes iberoamericanos de todos los países de esta comunidad. Pero como aprendemos en el prólogo de esta publicación, a su vez, el héroe de Miguel de la Cuadra era Juan Ponce de León desde sus años de estudiante en Mayagüez. Y, por tanto, esto es una historia de héroes y es una historia de dioses, porque también aprendemos en el prólogo que un antecesor de Miguel de la Cuadra, señor Salcedo, falleció a manos... Que parecía que era inmortal, pero resultó que no era tan inmortal cuando los indígenas probaron a ver si era un dios o no era un dios. Pero, en fin, todos estos ingredientes de héroes, de dioses, son los ingredientes del mito, de la leyenda, de la épica. Y, aunque desde luego no tenemos nada en contra de la leyenda y de la épica, sino todo lo contrario, pero también nos gusta, como no, la historia rigurosa y bien contada, como lo hace el profesor Juan Gil. Y nada mejor, 500 años después, que el recuento del enrolamiento de Juan Ponce de León como adelantado de la Florida, el primer documento legal y político sobre un territorio de lo que hoy son los Estados Unidos. Y realmente quería decir, como secretario general del Consejo España-Estados Unidos, que nada cuadra más con los objetivos de nuestra fundación que esta recuperación de la historia común y del conocimiento mutuo entre las dos sociedades, y de ese patrimonio que compartimos. Y termino estas breves palabras citando al presidente Kennedy, con una cita que teníamos para finalizar la exposición que hemos exhibido hasta hace unos días en la Biblioteca Nacional sobre el pasado español en lo que hoy son los Estados Unidos. Y cito al presidente Kennedy: yo mismo siempre he tenido la sensación de que una de las mayores carencias de los americanos de este país es el desconocimiento de la influencia, la exploración y el desarrollo españoles bajo los que vivió el sudeste de Estados Unidos durante el siglo XVI. Por desgracia, son demasiados los americanos que creen que América fue descubierta en 1620, cuando los primeros colonos llegaron a mi propio estado, y se olvidan de la formidable aventura que tuvo lugar durante el siglo XVI y principios del XVII en el sur de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Miguel de la Cuadra Salcedo. Bueno, primero, muchísimas gracias, señor Horta, de esta maravilla, porque creo que la noticia hoy es Obama, es Estados Unidos. Se habla mucho de él estos días, y saber que él dice que fue el primer moreno, claro que es presidente, pero con Ponce de León fue también un moreno, un negro liberto, no era esclavo, y fue el primero con él, el año 13, ese año en que descubre pues Norteamérica, porque nunca se ha dicho esa palabra, pero lo importante, sobre todo en tu departamento, es que Norteamérica fue descubierto por Ponce de León. Él fue a descubrir y que falló esa fuente de la juventud, que hemos encontrado algunos porque hacemos este programa de Ruta Quetzal con los jóvenes y bebemos esa fuente de la juventud. Ahí nos mantenemos bien. Pero agradecer también a nuestro presidente, Carlos Espinosa de los Monteros, porque el verdadero marca España que habría que darle un homenaje es Fernando el Católico. Fernando el Católico es el primero que crea la marca España. Y entonces su gran amigo, que era Ponce de León, y fue no conquistador, no fue colonizador, fue el que llevaba y quiso mejorar la posición de las comunidades españolas y fundó en América lo que se llama no ganar dinero y mirar el oro, sino precisamente todo lo contrario. Él fue muy amigo de Fernando el Católico. Cuando yo estudié en Mayagüez, que era el nombre de un cacique taíno de allá, en esa universidad, que yo tiraba la jabalina y me invitaron allá con una beca. Mayagüez
San Germán al lado y Ponce, y después Añasco, donde está, ahora han hecho una fuente precisamente con este Diego de Salcedo hundiéndolo. Esa fuente está hecha en Añasco. Las playas de donde salió Ponce de León en esa primera expedición, en busca de la fuente de la juventud, pero llegó a la Florida. Pero la primera vez que se dice Florida no fue entonces, aunque él dijo, como ha llegado el día de la Florida, se llama la Florida. Él vino a España y entonces en España, hace 500 años, en 1514, un año después, nos lo cuenta nuestro rey el año pasado, y nos anima a ir a Sant Hervás, que es, Juan Carlos nos dice, nuestro rey, ir a Sant Hervás, que es donde nace Ponce de León, cuando eran paje, primero de los reyes católicos. Él fue en el segundo viaje de Colón. Él fue con Ojeda. Ojeda era el caballero de la Virgen, que descubrió también Colombia. Y digo porque la palabra Colombia hoy tiene una fuerza especial. Tenemos a Juan Manuel Santos, que yo escribí, mis primeras líneas donde escribí en un periódico fue precisamente en el Tiempo Dominical de Bogotá. Y cuando hemos hecho, yo me acuerdo porque era muy amigo yo de Alejandro Obregón, aquel gran pintor que pintó a un minusválido, como le llama la ONCE ahora. Van a poner dentro de 15 días una estatua aquí, vayan ustedes, en la calle Jorge Juan con Serrano. La estatua de Blas de Lezo. Va a tener 3 metros de bronce, impresionante. Blas de Lezo, ya saben ustedes, que dicen que es minusválido porque era cojo, manco y tuerto. Bueno, él está en las murallas de Cartagena de Indias, parando a alguien que hizo unas monedas en Inglaterra, unas monedas que está una de ellas, vayan ustedes aquí, al Museo Naval, donde aparece Vernon, el almirante Vernon, inglés, y debajo, de rodillas, con su espada, Blas de Lezo, diciendo, pone, el orgullo español abatido por el inglés. Pues fue todo lo contrario, aunque llevaban muchos más personas, 5 veces más que los españoles de Cartagena, Vernon, el almirante, perdió y ganó nuestro amigo Blas de Lezo, que era de Rentería, de Lezo, vasco, español. Entonces, como sabían allá que venían aquí a España, su primera visita a Europa, nuestro amigo Santos, pues hace 4 días, eso no lo han leído ustedes, pero en Cartagena de Indias va el príncipe Carlos de Inglaterra por primera vez, ya que esa página de la historia no existe en los colegios ingleses, no existe la derrota de Vernon, porque fue una gran derrota, sino que fue hace 5 días, el viernes anterior, hace 5 días, 6, fue Carlos de Inglaterra con una placa. La placa tiene 1,5 metros, donde pone, en memoria de todos los ingleses que murieron aquí. Eso lo han puesto al pie de Blas de Lezo. Figurados que no han hecho nunca nada los ingleses, lo han hecho precisamente ahora, que saben que vamos a poner aquí esa estatua, donde en los periódicos que he visto que salen en Cartagena de Indias ponen, los piratas llegaron, él le llaman piratas, bueno, era el almirante Vernon. Y entonces esa historia la cuento porque era muy importante, porque Ojeda fue en el segundo viaje de Colón precisamente con el médico Chanca y con nuestro amigo Ponce de León. Llegaron, pues dentro de, hoy es día 4, pues el día 14, son 10 días después, llegan en el segundo viaje y descubren Borinquen. Borinquen es el nombre taíno para esa isla que después se llamó San Juan. Yo creo que es muy importante porque hay, de ahí hasta Florida incluido, todos los indígenas de Florida corresponden al grupo, porque yo he visto cómo allá comía yo casabe, que se comía en el Amazonas, son amazónicos todos. La Florida, los taínos, y después lo que sí decía Ponce de León, Fernando, del rey, podemos llevar esclavos, pero los que son antropófagos, los que son caníbales, los de la isla Guadalupe, donde llegó en el segundo viaje y vieron que había precisamente signos de antropofagia. Yo creo que es muy importante pues, que todas esas historias contadas a un muchacho de 23 años que tenía yo cuando estudié el año 56, y además conocí en San Germán a Pau Casals, conocí en San Germán a uno que era el
enfermo que tenía mi abuelo, Miguel Gallarre, que era un psiquiatra muy importante, colaborador de Ramón y Cajal, pues él llevó, porque se fue al lado de la casa de mi abuelo a vivir Juan Ramón Jiménez, y le hizo un despacho todo de corcho porque tenían miedo a los ruidos. Y entonces Juan Ramón Jiménez, como era la época de Franco, pues no quería nada con el consulado español. Me llamó el consulado español y me dice: Miguel, tú vives en Mayagüez, conoces, y porque sabes, hemos sabido que te has acercado a Juan Ramón Jiménez. Está además Zenobia Camprubí, que murió su mujer. Yo había leído muchas cosas de lo que ella había escrito sobre China y sobre la India. Bueno, yo creo que lo importante fue que lo hicieron premio Nobel, y entonces le presenté al consulado español a Juan Ramón Jiménez. Y todo eso con Ponce de León, con el Cristo de los Ponce, que lo cuento un poco aquí en este proemio o prefacio. Pues lo importante es el Cristo de los Ponce que sigue allá. Y fui a ver ese gran león, porque era Juan Ponce de León. Y entonces mi amigo Víctor Ochoa ha hecho un maravilloso león de 4 metros o 5, que lo pagó los Ferrer, que eran los grandes millonarios de los cementos que había en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Y cuando yo preguntaba, que creo que es verdad, igual me confundo, pero el que más sabe de nuestra historia, y le agradezco por haber venido, es don Juan Gil, que es catedrático de la Real Academia. Y además, no sé cómo te has dignado venir, y sobre todo que tu gran discurso que hiciste en la Fundación Areces, pues nos han dejado ponerlo aquí en este libro, que es la primera vez que Estados Unidos lo sepa, por eso lo hemos hecho en inglés, que sepan que se dice el descubridor de Norteamérica, Ponce de León, y en inglés, pero con tus notas sobre Ponce de León, que fundó la primera ciudad en Puerto Rico, Caparra o Caparra. Caparra lo llamaban algunos de la época de los romanos, porque Caparra está al lado de Plasencia y de Hervás. Ahí tenemos Caparra, que queda en unas columnas, que era el centro comercial más importante de la Vía de la Plata. Y ese centro comercial tan importante, que fue desapareciendo y quedan unas pocas columnas, yo estaba ahí, pues Sant Hervás, que es donde nace Ponce de León, está a pocos kilómetros en Valladolid, pues fue, yo creo, en aquel tiempo, si nace en 1400, eso fue pues 1000 años antes, nada más. Entonces él ya sabía de ese Caparra, y dijo, pues mira, eso ha sido tan importante en España con los romanos, Caparra, que vamos a llevar pues América, precisamente Caparra, aquí en Puerto Rico. Y la primera ciudad, la capital que él fundó, era Caparra. Y eso fue lo importante, que tampoco mucha gente pues no sabe. He dicho antes que creo que me confundo igual, por eso le he cogido de la mano a mi amigo Juan Gil. ¿Tú crees que San Germán, como yo les decía a los puertorriqueños, ¿y sabéis por qué se llama San Germán? Y no, pues no sabemos. Yo les dije, mira, Germana de Foix es la segunda mujer de Fernando el Católico, y por Germana, por ella, se llama San Germán. Te pregunto ahora, ¿puede ser así? Si no è vero, ben trovato. Bueno, pues entonces yo creo que es muy importante que ese San Germán, que antes estaba en la playa, pero como venían los piratas, lo metieron un poquito más adentro. Y ahí, en la isla de La Mona, esa isla que está entre Puerto Rico, en Semana Santa, que teníamos vacaciones en Mayagüez, íbamos a coger unas vías que habían puesto los alemanes, porque ahí es donde tenía Ponce de León el primer cultivo del casabe, esa mandioca donde hacían la yuca amarga, la venenosa, que hay que quitarle el ácido prúsico para hacer el casabe. Eso es un cultivo que se hace en el Amazonas y después en toda América, en el Caribe hasta la Florida. Yo creo que es muy importante que sepan que la Florida, que se descubre el día de la Pascua Florida, el mes siguiente, que ya va bajando Ponce por la costa, donde descubre Alaminos, que era su piloto, esa Gulf Stream, esas corrientes del Golfo, descubre el 8 de mayo, que pocos saben, pero algunos, si es de cerca de Tordesillas, saben ustedes que muchos pueblos dedicados a San Miguel no es el 29 de septiembre, sino el 8 de mayo, porque es la aparición de San Miguel. Ese día, la aparición de San Miguel, el día 8, llega y descubre Cabo Cañaveral, el Cabo de Kennedy. Y figuraros que desde ahí es de donde
descubierto por Ponce de León, de Cabo Cañaveral, Cabo de Kenny, es donde ahora se ha ido a la Luna, ha salido a Marte. Yo creo que lo importante es saber que ese Cabo Kenny y Cabo Cañaveral, eso fue también un descubrimiento de Ponce de León. Después, cuando viene aquí, en Valladolid, le dan el año 14 ese documento que tenéis aquí y que gracias que ha indagado por el Archivo de Indias, nuestro amigo Juan Gil nos ha descubierto, pues, donde aquí es con un yo el rey por aquí, pero vamos, es cuando le nombra adelantado a la Florida. Y tampoco sabemos que yo tengo un amigo, muy amigo mío y casi pariente por Güemes, el conde de Güemes o conde de Revillagigedo, es el 20 adelantado, el número 20, el otro día le llamáis, ha ido a Estados Unidos, ahora trabaja en Mafre también, vosotros le conoceréis, a Revillagigedo, es el 20 adelantado mayor de la Florida. Y nadie, perdón. 20, no. Por el 20, eso exacto. Digo porque estamos con una Claro. Pero es el número 20, figúrate, adelantado mayor de la Florida, que no lo dice nadie y que sería el momento también de recordarlo. Él tiene unas islas, cuando fue virrey, aquel primero Revillagigedo, y yo creo que también esa historia que picaba un poco por Cortés, pues Ponce de León, desde el año 14 que le citan como adelantado a la Florida, no vuelve hasta el 21. ¿Por qué? Porque ya, como va por ahí Cortés por abajo, pues va y hace la segunda expedición, en la que un flechazo envenenado muere el pobre Ponce de León, ya lo hieren en la Florida y a la vuelta en La Habana muere, en Cuba. Después ya trasladan su cuerpo hasta Puerto Rico. Yo creo que esa historia, pues que la conozcan ustedes, pero sobre todo que sepan que hoy en día, en ese año 1821, que duró hasta entonces, la Florida había sido española desde que se descubrió, desde ese San Agustín que habéis citado, desde aquel Pensacola, que gracias a que el otro día estuvisteis hablando de Bernardo de Gálvez, es esa batalla donde le pone Carlos III, porque lo importante es que ahora tenemos un rey, un nuevo rey, Felipe VI, que tiene su despacho. Yo era lanzador de disco en mis épocas, y cuando iba a ver a nuestro Juan Carlos, pues tenía en su despacho un discóbolo que había dibujado Dalí. Un discóbolo muy bonito, con su disco, pero ahora no, ahora está Carlos III. Y con Carlos III es cuando se hizo precisamente, y le pone en su escudo a Bernardo de Gálvez, yo solo. Y yo solo, él ganó con la Galveston, un bergantín, pues a los ingleses. Y eso fue cómo se pudo independizar también, un apoyo a la independencia de Estados Unidos. Creo que es el momento, en este momento yo creo de hablar de vosotros con esta esquina izquierda que tenemos en tu mesa, que eres dueño de todo ese Estados Unidos, donde teníamos aquel cabeza de vaca que fue andando desde el Atlántico al Pacífico. También con un moreno que iba, moreno que lo ponían delante para que asustara a los indígenas. Yo creo que es muy importante, Estebanico, que era uno de Azamor, un marroquí. Yo creo que lo importante es la historia que hemos hecho, que ya 10.000 jóvenes nuestros de 40 y tantos países, de Estados Unidos, de América, de toda América, pues ahora nos vamos a ir este año a Colombia. Este año volveremos a poner otras flores a nuestro amigo Blas de Lezo en Colombia, y aquí haremos, como no, algo que tuve yo la suerte de hacer el año 84 en Cebreiro. En Cebreiro hay un cura, Elías, que el pobre se murió hace 25 años y está enterrado en Cebreiro. Ya sabéis, Cebreiro está a 4 jornadas de Santiago de Compostela. Y como el año 85 se declara Patrimonio de la Humanidad, que después se celebra en el 86, el Camino de Santiago, el año 84 yo estuve por ahí andando con nuestros coches por el monte, cuando me dice el cura de Cebreiro, Miguel, ¿te puedo acompañar? Vamos a ir poniendo con estas latas unas flechas amarillas desde aquí a Santiago. Y entonces él lo escribe, y lo tengo escrito como él y yo pintamos esas rayas, esas flechas amarillas que ustedes conocerán hacia Santiago. Pues muy bien, el año que viene también con nuestro programa
iremos, como no, desde Cebreiros, andando por esas flechas amarillas hasta Santiago de Compostela, y con una señora que tiene que ver con Colombia, por eso estoy hablando mucho de Colombia. Ella le mandaba a su hermano, que era en Ecuador, era capitán, le mandaba unas bolsitas llenas de esmeraldas. Y dices, mira, hermana, muchas de estas esmeraldas las he cogido matando a las gallinas de mi casa, porque a picotear por el patio, pues muchos llevaban en su buche esmeraldas. Y le mandó las esmeraldas para que hiciera sus conventos Santa Teresa de Ávila. Y entonces creo que es muy importante las esmeraldas de Colombia, las de Muzo, Santa Teresa de Ávila, el Camino de Santiago, Colombia y estos. Y esta, que es la gran historia del primer documento que tiene Estados Unidos, el primer documento, en que se llama La Florida, como se sigue llamando. Y nada más, gracias a quien nos lleva, porque ha sido siempre profesor nuestro, nos ha acompañado en el cuarto viaje de Colón, con tu mujer Consuelo Varela. Hemos dado conferencias en Puerto Rico, ¿te acuerdas? Pues hemos estado, además de Puerto Rico, también con Cristóbal Colón, hemos estado en Venezuela, subiendo por aquellos ríos, por el Orinoco, navegando, porque es que los historiadores se pueden hacer cosas muy bonitas desde tu casa, desde las bibliotecas, pero hay que viajar. Hay que viajar, no como Shakespeare, que no se fue a ningún sitio, todo lo escribió desde su casa. En cambio, la mejor novela la escribió quien sí viajaba, que era Miguel de Cervantes, que celebra su cuarto centenario ya el año que viene, el año que viene, del segundo tomo. Pues nada, muchísimas gracias y perdonad la lata que os he dado, porque el que tiene que hablaros es nuestro amigo Tomás, que le coge la palabra. Don Miguel, muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Gil, catedrático de Filología Latina, académico de la Real Academia Española y autor de este estudio de transcripción. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, hacer una biografía tiene sus riesgos. El más evidente y peligroso es el de convertir en un santo al biografiado, perdonándole todos sus pecados y demonizando a sus adversarios. Creo haber evitado lo posible tanto el panegírico como el defecto contrario, la invectiva. Por tanto, a la hora de hacer juicios de valor, he preferido ceder la palabra a sus contemporáneos. En consecuencia, el Juan Ponce que aquí aparece tiene sus luces, pero también sus sombras. Por otra parte, he procurado encuadrar a Juan Ponce en su ambiente, sin olvidar nunca, por supuesto, que es él el protagonista de la obra. Evitar una sobrecarga de datos interesantes, pero ociosos, es quizá lo que más trabajo me ha costado en todo este trabajo. No es cuestión ahora de hacer un resumen del libro que presentamos hoy. Sí quiero, en cambio, poner de relieve algunos puntos que, a mi juicio, pueden resultarles de interés. Juan Ponce de León perteneció a las primeras hornadas de colonizadores. Su figura se parece más, en consecuencia, a la de Cristóbal Colón que a la de Cortés o Pizarro. Veamos algunos puntos de coincidencia entre Ponce y Colón. En primer lugar, tanto Ponce como Colón entendieron de la misma manera el modo de hacer la colonización. A juicio de Ponce, estando la tierra de Puerto Rico pacífica, no se debería poblar de vecinos la isla hasta que hubiese en ella más mantenimientos, porque allá, dice, no lo hay para se poder sustentar la gente, ni acá, es decir, en la española, para llevarlo de esta isla, y por esta causa recibirá daño la isla y no se podrá sustentar los que allá fuesen. Era una medida sabia. Había que evitar por todos los medios un exceso de población, la causa que años más tarde habría de dar también al traste con el desaforado proyecto del Darién. Como se ve, Ponce no proyectaba en modo alguno realizar una colonización en gran escala. Lo que buscaba era establecer por tiempo indefinido una especie de factoría comercial en beneficio suyo y, por supuesto, de la corona. Ese fue el motivo que lo movió a pedir que la capitulación se extendiera en el tiempo, pues no hay disposición para poblar la dicha isla, en tanto que Su Alteza no provea otra cosa. Evidentemente, los intereses de Fernando Católico eran justo lo contrario,
que acudieran cuantos más colonos mejor. Este proyecto de factoría propugnado por Ponce se aproximaba muy de cerca a otro tipo de establecimiento ensayado con éxito hacía tiempo, a los enclaves comerciales que los portugueses habían ido asentando en la costa de África. Por consiguiente, no era ni mucho menos el modelo de colonización que los españoles, más acostumbrados a poblar que a comerciar, habían seguido en la española y habrían de seguir en el resto del Nuevo Mundo. Veamos ahora el modelo de capitulación. Ponce presentó una propuesta muy notable en la cláusula fundamental, que es, evidentemente, la económica. Él se ofreció a correr con los gastos y cuanto fuese menester para beneficiar el oro, a condición de que se repartiera el oro a partes iguales entre la corona y él. El negocio del oro se convertía, por ende, en un monopolio privado ejercido por una compañía compuesta de dos únicos socios, la corona y Juan Ponce. Indiscutiblemente, el paradigma que nuestro personaje tenía ante los ojos cuando hizo tal propuesta era la capitulación colombina, esto es, un contrato firmado entre un monarca y un particular, algo nunca visto en la Cancillería castellana. Privilegios parecidos intentó obtener Juan Ponce al presentar al rey el descubrimiento de Bimini. Los términos de la capitulación le parecieron excesivos a Fernando el Católico, pues Juan Ponce otra vez se igualó en sus pretensiones a Cristóbal Colón y en este momento escribe realmente el monarca un párrafo que no tiene desperdicio. La propuesta de Juan Ponce, dice, es muy deshonesta y apartada de razón, porque todo lo que ahora se puede descubrir es muy fácil de descubrir. Y no mirando esto, todos los que hablan en descubrir quieren tener la capitulación que se hizo con el almirante Colón y no piensan cómo entonces, cuando se firmó la capitulación de Santa Fe, ninguna esperanza había de lo que se descubrió, ni se pensaba que aquello pudiese ser. Ni se pensaba que aquello pudiese ser. En otro punto importante se revela la pertenencia de Juan Ponce a las primeras generaciones de pobladores, en la manera de percibir la realidad del Nuevo Mundo. Cada generación de conquistadores tuvo sus propios mitos, sus propias ensoñaciones. Colón, al llegar a Guananí, afirmó que no había visto hombre mayor de 30 años. Todos los indios, por tanto, se hallaban en la eterna juventud, en la edad perfecta del hombre. Ahora comprendemos también por qué el mito de la fuente de la juventud atrajo tanto a Juan Ponce. Empezó a fraguarse justo al comenzar la conquista de las Indias. Hay, no obstante, algunas diferencias entre Juan Ponce y sus predecesores. La primera hornada de colonizadores se compuso preferentemente de hombres, la segunda expedición de Colombina. Ello no quiere decir que no hubiera entre aquel gentío algunas mujeres, pero siempre en número muy escaso. En cambio, la mujer de Juan Ponce, Leonor, pasó a la española en fecha incierta, en cualquier caso, fíjense, antes de 1508, y tal vez en compañía de su prole, aunque no se pueda descartar que alguno de sus hijos naciera en las Indias. En 1509, Diego Colón llevó también a Santo Domingo a su esposa, doña María de Toledo. La colonización iba tomando un aspecto más humano y la tierra se iba poblando de mujeres españolas. La vida de Juan Ponce, por otra parte, ilustra a las mil maravillas el drama de los pioneros, que viene a ser en general el drama de toda colonización. En efecto, la colonización española, y cualquiera, fue la historia de un permanente conflicto entre los primeros pobladores y los hombres que llegaron después, dado que los privilegios conseguidos por aquellos fueron inmediatamente discutidos o reclamados por estos. Así, hasta la independencia. Uno de los gritos que se dieron con más frecuencia entonces fue el de mueran los gachupines, mueran los recién llegados. Pues bien, si Obando se había opuesto a la política de Colón, bien se comprende
que se produjese un cambio radical en la política de las Indias con la llegada de don Diego Colón, que había sido nombrado en 1508 gobernador de las islas descubiertas por su padre. Ahora bien, esta segunda oleada de colonos alteró el orden y la paz de la isla. Los recién llegados, que no sabían tratar a la población indígena, se excedieron en sus altanerías, exigencias y desmanes. Y así fue como estalló una rebelión general de los indios, que eran más aguerridos que los taínos de la Española. Previamente, como ya se ha dicho aquí, se puso a prueba si los españoles eran inmortales, haciendo pasar el río a un español, a Salcedo, y poniendo su cabeza durante un tiempo suficiente debajo del agua para comprobar si se ahogaba o no. Una última enseñanza nos proporciona la vida de Juan Ponce. Todo caudillo, y Juan Ponce desde luego lo fue, acaba por ser devorado por sus enemigos o más bien por sus propios hombres. El adelantado no fue una excepción. Les voy a presentar una escena. El 13 de julio de 1518, el licenciado Rodrigo de Figueroa convocó a los regidores de Puerto Rico en la Casa del Cabildo para debatir una vieja propuesta que habían hecho suya los frailes jerónimos que a la sazón gobernaban las Indias: trasladar la ciudad de tierra firme a la isleta. El único que se opuso al cambio fue Juan Ponce, que razonó sus motivos en un apasionado escrito. Pero cuando tomaron la palabra los demás, uno de los declarantes incluso llegó a reprochar al adelantado su cambio de criterio. Se espanta este testigo, Diego Arias Dávila, que el dicho adelantado contradiga el mudar del pueblo, porque estando este testigo en la isla española, le dijo Fray Luis de Figueroa, uno de los padres jerónimos, que estaba muy alegre porque tenía en su poder el voto de dicho adelantado para que el pueblo se mudase de dicho lugar. Fíjense cómo al final se queda Ponce de León solo y el pueblo, efectivamente, se cambia de lugar. Ponce de León fue testigo de cómo se desvanecía la ciudad que él había contribuido en buena parte a forjar. Ese fue también el destino de otros conquistadores, por ejemplo, el de Cortés. Pero no quiero robarles más minutos de su precioso tiempo. No puedo, sin embargo, acabar sin expresar mi profunda satisfacción por haber colaborado en este proyecto con dos viejos y excelentes amigos. La idea, como han oído, partió de don Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre con quien España tiene contraída una deuda impagable. Los viajes de la Ruta Quetzal en los que participé se cuentan entre mis recuerdos más queridos. Mas la idea, por excelente que sea, se marchita si no encuentra apoyos. En este caso, el proyecto encontró la ayuda entusiasta de un editor tan excelente como don Dionisio Redondo, con quien tuve también el placer de colaborar en otro libro, la preciosa edición facsimilar de los documentos colombinos que se conservan en el archivo de Simancas. Yo me he limitado a aportar el modesto texto introductorio. En consecuencia, creo yo que todo el mérito pertenece a don Miguel y a don Dionisio. Por último, quiero agradecer a la Casa de América su excelente y amabilísima acogida en esta sede, así como agradecer a todos ustedes su benévola asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Juan. Tiene la palabra don Carlos Espinosa Dos Monteros, alto comisionado del Gobierno para la Marca España. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias por haber organizado este acto en la Casa de América y contando con Marca España, porque si algo es este acto, es una parte integrante de lo que es América y de lo que es la Marca España. Nos han congregado hoy aquí para presentar una obra, yo diría que magistral, una obra magistral que es esta edición facsímil del nombramiento
de Juan Ponce de León como adelantado de la Florida, en una magnífica edición, cuidadísima en su papel, en su tipografía, en su formato, en su presentación y en su contenido. Esta obra es una generosa contribución y se lo ha reconocido el académico Juan Gil, de Dionisio Redondo. Su taberna tiene un nombre muy curioso, el Círculo Científico Taberna Libraria. No es que me equivoque y digo libraria en vez de librería, y taberna aquí, pues sí, es así, se llama Círculo Científico Taberna Libraria. Y verdaderamente es una obra magnífica. Es una obra que nos permite, en estos años que estamos ahora y a los que hacía alusión Miguel, volver a recuperar hazañas, episodios de la historia de España que han estado demasiado tiempo en el olvido. En esta última década, en los últimos 5 años y en los 2 o 3 próximos años, tenemos ocasión de celebrar una serie de conmemoraciones muy importantes y vuelven a salir personajes de los que todos los españoles tendríamos que estar muy orgullosos. Se ha mencionado hoy aquí a Juan Ponce de León. El año pasado celebrábamos el aniversario de Vasco Núñez de Balboa y el descubrimiento del mar de España, que es el Océano Pacífico. Se ha recordado también, y en los próximos días se hará por suscripción popular, algo que se ha abandonado en los últimos años, pero que era una costumbre muy española a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, de reconocer a los prohombres de España por suscripción popular un monumento a Blas de Lezo, ese medio hombre al que también hacía referencia Miguel en su presentación. Dentro de 3 años vamos a celebrar el aniversario de la primera circunnavegación por otro vasco, marinero, Juan Sebastián Elcano, primero en dar la vuelta al mundo. Dentro de pocos días, de este mismo mes, se va a colgar en el Congreso de los Estados Unidos el retrato de Bernardo de Gálvez, un malagueño que fue fundamental en la guerra de independencia norteamericana, y así lo reconoce tanto Jefferson como el propio Washington, del que fue amigo personal, y gracias a la tenacidad de una señora que se ha empeñado que Estados Unidos cumpla el compromiso que había adquirido hace 200 años de colgar este cuadro, y así una serie de reconocimientos por coincidir con aniversarios. Y uno de ellos muy importante es el de Ponce de León. Ponce de León es un español de un noble linaje. Se dice en su biografía que probablemente fue hijo del marqués de Cádiz, un noble bastante mujeriego, que se dice también llenó de bastardos el reino de Castilla. Fue paje de Fernando el Católico, le acompaña en la conquista de Granada y recibe finalmente este nombramiento que figura aquí, en el cual dice: yo, don Fernando, por la gracia de Dios, etc., por hacer bien en merced a vos, Juan Ponce de León, acatando los servicios que me habéis hecho y los que espero que me haréis de aquí adelante, especial por lo que habéis trabajado y servido en el descubrir de la isla de Bimini y la isla Florida, que son en las Indias del mar Océano, y que cuando se le nombra adelantado para la Florida hay todavía la sensación de que se está hablando de una isla, puesto que se ha circundado de alguna manera la península de la Florida, se ha visto mar por los 2 lados y se piensa que es una isla, lo que realmente es una península. En estos años pues estamos celebrando en 1514 en 1513, la llegada de Ponce a Florida, en 1514, el 27 de septiembre, su nombramiento como adelantado, y en 1515 celebraremos el 500 aniversario de la fundación de la primera ciudad en los Estados Unidos, que es San Agustín de la Florida. Todo esto son, como digo, episodios concentrados en estos pocos años próximos e inmediatos, que ponen de manifiesto lo que fue
España y lo que fueron los españoles. Y tenemos este recuerdo y este conocimiento de sus gestas por los historiadores de entonces, pero también por los investigadores actuales que han sido capaces de ir al Archivo de Indias, a Simancas, a una serie de archivos donde hay infinidad de documentos que dan fe de todos estos acontecimientos, pero que no son divulgados al gran público. Y hoy de lo que podemos congratularnos es de la iniciativa de la editora de hacer esta edición facsímil, de haber contado con el trabajo sin duda valiosísimo del académico Juan Gil y tener todo esto accesible para que los españoles actuales y nuestros familiares y descendientes pues puedan tener un conocimiento real de lo que ha sido importantísima contribución de España a la civilización y a la cultura universal. Miguel, además, y yo quiero rendirle un homenaje, Miguel de la Cuadra se presenta como embajador de facto de la marca España. Y efectivamente, antes de que existiera oficialmente la marca España, pues Miguel era un embajador con sus viajes, con ese ofrecimiento a la juventud de enseñarles, pero enseñarles in situ lo que fueron las aventuras de nuestros descubridores, de nuestros navegantes, de nuestros colonizadores. Estaba haciendo marca España a una juventud a la cual, por otra parte, pues en las universidades, en los colegios, en los institutos, se les va enseñando cada vez menos de la historia de su país. Y Miguel ha suplido durante muchos años con estas aventuras Quetzal, ha suplido ese conocimiento en una gran parte de nuestra juventud y ha servido también de puente para que personas del otro lado del Atlántico conocieran también la realidad española. Y verdaderamente, como decía antes don Juan Gil, estamos un poco en deuda con Miguel, porque Miguel ha sido un aventurero audaz, ese lanzador de jabalina y de disco que llevaba el nombre de España cuando no teníamos atletas internacionales y que saltaba el océano con facilidad enorme. Nos ha contado sus experiencias en la isla de Puerto Rico, en Mayagüez, en Ponce. La segunda ciudad de la isla de Puerto Rico se llama Ponce, en memoria de don Juan Ponce de León. Y el hecho de que Ponce de León está también enterrado en la catedral de San Juan. Pues Miguel nos ha enseñado mucho a todos y sobre todo a la juventud, que me parece lo más importante, y creo que ese autonombramiento de embajador de facto de la marca España lo tiene más que merecido. Y yo, como responsable de la marca España, no hago nada más que con la espada investirle embajador de facto, de hecho y de lo que quiera de la marca España, porque lo ha sido todo y ha aportado mucho. Y a don Juan Gil también darle las gracias por esa conferencia que dio hace un año y pico, me parece que fue en la Fundación Areces, que se recoge parcialmente en esta edición, y al editor unas gracias muy especiales, porque hacer una publicación de este nivel, de esta categoría, que yo por supuesto recomiendo que lo adquieran, pero déjense prisa porque hay pocos ejemplares, como todo lo bueno es escaso, pues darle también las gracias por contribuir a la divulgación de algunas de las hazañas e historias de las que, como digo, los españoles podemos sentirnos muy orgullosos. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y sobre todo por su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esas palabras del alto comisionado concluye este acto y también me sumo a los agradecimientos a la mesa, a nuestro amigo Miguel de la Cuadra Salcedo por haber impulsado esta obra, a don Juan Gil por haber trabajado en ella y por supuesto a nuestro amigo Dionisio Redondo por haberla acogido y a quien le animamos a continuar en esta labor divulgativa de la historia de España y con el rigor con el que él suele hacerlo. Muchas gracias. Se me ha olvidado un comentario que sí quisiera hacer. Miguel ha dicho que Fernando el Católico fue el creador de la marca España. Igual no es verdad. ¿Eh? Que igual no es verdad. Igual no es verdad.
de hecho no es verdad. Y me importa hacer este comentario por los momentos que vivimos actualmente. El creador de la marca España es Carlomagno. Carlomagno es el que define lo que llama marca Hispania y es precisamente Cataluña. Más. Muy bien, más importante. Yo solamente también una palabreja quiero decir, que antiguamente sabéis que todo se hacía desde los púlpitos. Pues este púlpito lo ha organizado don Tomás Poveda, gracias a que entiende lo que es América, porque su madre es de Costa Rica. Yo creo que es muy importante, es de Nicaragua, perdona. Puede ser. No, es muy importante, porque yo tuve un pariente, Vicente de la Cuadra, pariente mío, fue presidente de Nicaragua. Entonces tenemos mucho que ver los de allá y los de acá. Somos de ida y vuelta, como decía Octavio Paz. Viendo a Miguel es fácil comprender que ese antepasado que se ha buscado, que se llama Salcedo, al que los indios cogieron y lo metieron en el agua para ver si era Dios o no era Dios, claramente no era su antepasado, porque un tipo como Miguel de la Cuadra o cualquier antepasado real suyo hubiera resistido horas y días debajo del agua. Gracias, Carlos.